presentar a Mauricio Rocha y no voy a contar todos los premios que ha tenido y la trayectoria porque es inmensa. Solo voy a decir por qué está aquí. Está aquí porque es un gran arquitecto, está aquí porque ganó la Bienal de Arquitectura con esa inmensa obra que tiene en Osaka y está aquí porque es un amigo de la Bienal. Con ustedes, Mauricio Rocha. Pues muchas gracias. Sí, en efecto, me considero un amigo de la Bienal. Tuve la suerte hace 4 años de estar aquí invitado. Hace 2 me vine volando en avión, por supuesto, al saber que había ganado la Bienal pasada. Con mucho gusto, otra vez con los amigos, con ustedes, con la energía que tiene la Bienal de Quito. Y ahora, por la misma razón de que ganamos, estamos aquí otra vez con ustedes presentando nuestro trabajo. De verdad, la Bienal de Quito es una bienal muy importante para todos los arquitectos de América Latina, de toda Panamérica, y tiene mucho que ver con un rigor profundo, y eso coincidimos varios de los colegas que estamos en esto, de la selección de arquitectos y los discursos que estamos escuchando. En realidad hay una calidad muy importante y ser parte de este nivel que han trabajado con mucho tiempo y desde hace mucho tiempo la gente de la Bienal, pues es algo que nos enorgullece profundamente. En ese sentido, yo fui jurado de la Bienal Iberoamericana, que es esta otra Bienal, que es una Bienal con complicaciones el día de hoy, y con más razón focalicemos a lo que pasa en esta Bienal de Quito, porque es una Bienal que tiene una energía espléndida y que hay que seguir manteniendo. Bueno, pues yo les platicaré de mi trabajo, pero en realidad el trabajo que presento es un pretexto para hablar de un lenguaje. Siempre el taller es un grupo de gentes que tratamos de manera horizontal resolver, platicar, discutir, investigar, para ir trabajando y entendiendo espacios de diferentes maneras. Me importa el tema de los procesos. Los procesos es lo más importante en la arquitectura, y para esto presento esta imagen, que es una fotografía de mi madre. Mi madre es fotógrafa, Graciela Iturbide, y esta fotografía que me atrevo a poner tiene que ver con esto, con la oportunidad y la posibilidad de que una casa o un edificio pueda soportar el crecimiento de la vegetación, pueda soportar el paso del tiempo, pueda soportar el azar. ¿Qué hacemos para hacer una arquitectura que tenga esa capacidad de crecer, ser más fuerte en la medida que la vida le sucede? En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes una serie de fotografías que he estado haciendo a lo largo de mi caminar. Yo pienso que mucho, antes obviamente solamente el tema era los croquis, pero ahora usando los medios inmediatos de las redes sociales, de la oportunidad de discutir y reflexionar con respecto a la imagen, nos permite fotografiar con el iPhone, con cualquier teléfono, una serie de imágenes que vamos encontrando en la ciudad. Y me gustaría poder compartir con ustedes el entender que la ciudad en mucho son sus cicatrices, son sus accidentes, es lo que sucede más allá del arquitecto. Y en la medida que podamos entender esto, es en la medida que probablemente podamos, sin la menor duda, entender qué tenemos que construir alrededor de ella. Y aquí, por ejemplo, hay una serie de fotografías de arquitectura informal, de arquitectura que se va transformando por los habitantes y no por los arquitectos. Por ejemplo, lo que es interesante en este tema entre las diferentes culturas, curiosamente la fotografía del centro es una fotografía en Berlín, en Alemania, que siempre consideramos que es una ciudad, los alemanes que organizan todo, lo tienen muy claro, y sin embargo aquí tenemos una calle donde se improvisa el asfalto y las líneas para lograr que este adoquinado se vuelva una calle vehicular. La lectura de las capas, la lectura de las acciones humanas en cada uno de los puntos que suceden, es algo que sin duda, si no lo entendemos,
no vamos a poder dar el salto para entonces entender que nuestra arquitectura debe ser una especie de recipiente que permita que le sucedan estas condiciones. Y de ahí justamente es que ir encontrando en cada punto y en cada lugar cómo, incluso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención estos árboles que sus raíces crecen, las banquetas empiezan a romperse, empiezan a suceder este tipo de elementos muy accidentales, y de ahí empieza a haber una serie de topografías, yo le llamo topografías urbanas, que van dándole una riqueza, un jugo a las ciudades que me parece las hacen más interesantes. Una cicatriz de un letrero se convierte en un gesto, en un recuerdo de algo que sucedió. Un árbol donde una manguera la pone un locatario, una gente que tiene por ahí su negocio y de repente, por una necesidad de programa, él dice, yo necesito poner estas luces para identificar mi negocio, no hace menos al árbol. El árbol sigue siendo el árbol, pero ayuda a este otro servicio. Yo pienso que un poco es lo que deberíamos estar pensando más en la arquitectura. O esta idea de usar las geometrías para que nos sirvan como regla, para que el accidente de una vegetación desbordada genere una tensión sana y lógica entre los elementos en el tiempo. También reconocer, entender, descubrir esta arquitectura informal hecha por la gente con sentido común que usa la basura para hacer sus propios habitar. En este caso, madera, unas suelas de zapato que se convierten en bisagras, se convierten en la oportunidad de hacer una puerta. México, como puede suceder acá, es también esto es en Milpalta, es la gente que se conecta en la electricidad, que va armando este tipo de conexiones por buscar una luz, por no pagar una luz, por sobrevivir en las ciudades en marginales alrededor de la Ciudad de México. Los nómadas, albañiles que vienen a las construcciones viviendo en otros pueblos y que otra vez de la basura van construyendo y quitando y haciendo otra vez con la basura su espacio de habitar en la semana que están ahí, después de ir el fin de semana a su casa, porque no hay tiempo para regresar al pueblo que está a 1 hora y media de la ciudad. Por lo tanto, tratar de entender esta lógica que de la nada van construyendo sus espacios. A mí esta foto me interesa mucho. Yo fui educado en la época de la deconstrucción, cuando se hacían estas fachadas de moda con palitos, que a mí siempre me cayeron muy mal, pero de repente yo decía, bueno, ¿y por qué a mí esta fotografía sí me interesa? ¿Por qué aquí sí hay algo que me llame la atención? Y yo creo que tiene que ver mucho con el programa, porque realmente estos elementos que violentan la fachada están ahí para algo, en este caso para que los obreros puedan sacar la basura en una construcción que está sucediendo. Y de ahí hay vibra, y ahí el espacio empieza a contar a partir de las historias que realmente suceden en él. O este tipo de edificios que en este momento quizás están en su mejor momento, donde la losa es losa, la columna es columna, y todo este tipo de elementos que le ponen a los lados, que son muy audaces estéticamente, pero que en realidad otra vez vibran, porque están platicando dónde está la energía, dónde están los obreros trabajando. Es ahí donde ponen esos elementos para que la piedra no caiga. Y otra vez, que el edificio platique y habla de lo que le sucede adentro, es algo que tenemos que estar buscando, por lo menos nosotros, en nuestra investigación. O un edificio envuelto, quizás como estas esculturas de Cristo, el artista rumano, pero que esto es en Insurgentes, es una avenida grande de México, y te encuentras con esta gran lona que se mueve, que en este caso otra vez tiene una lógica de programa para que el polvo no impacte en los otros edificios o en la gente que está afuera, pero genera una estética y platica finalmente de algo que se está resolviendo. La cimbra, ¿no? El encofrado, como también se dice, es para mí estas maderas que sirven para contener la tensión y la presión del concreto para hacer las columnas de concreto, pero que en realidad vemos que en cada uno de estos palos, alambres, maderas, no hay un elemento que sobre. Todo lo que está ahí está para servir, está para generar desde esta organicidad una función clara y básica, y de ahí aparece también una acción estética. O esto, que me parece también otro edificio que después
debería poner aquí la foto de cómo queda después con los granitos, las maderas, cómo empieza a no respirar, cómo empieza a morir en esta pretensión burguesa. Y aquí, en este momento, está en un momento muy claro, muy transparente, donde la columna es columna, las losas son losas, los barandales que son de naranjas para que no se caigan los obreros, vuelven otra vez de manera muy clásica a entender la organicidad del complejo. El tiempo, hacer una arquitectura que viva en el tiempo, que sobreviva y que se nutre del accidente y del pasar del agua que genera que el óxido se vuelva algo a favor. Que esto genera como esta fábula, ¿no? Del árbol que le tira una llanta, crece el árbol, la llanta se estira. ¿En qué momento la tecnología y la naturaleza pueden convivir de manera sana? Y esto que me parece también una imagen espléndida, porque es una pequeña casita que está atrás de los grandes edificios de la zona más rica de México, de donde están los grandes edificios, y esta pequeña casita tiene la necesidad de generar un desagüe para el baño, para un solo excusado, para que la gente vaya a hacer sus necesidades. Y de repente genera esta línea, esta audaz línea que deciden hacer los no arquitectos, que se marca en este gran barranca y hace casi un mural que envidiaría a Sol LeWitt y todos estos artistas minimalistas, y que además otra vez vibra porque tiene programa. Por ahí pasa las aguas negras, pasan nuestros desechos, pero también generan, por supuesto, un estricto sentido estético. O también esto que no está hecho por arquitectos, que son los parques donde de repente, esto es al lado de mi casa, donde pusieron un metrobús en un lado, pusieron el metro del otro lado, entonces había que hacer una línea que cruzaba en medio del parque que no estaba diseñada en su momento por el arquitecto en cuestión. Y es en este momento donde la gente empieza a hacer su camino, se resbalan con la lluvia, y los operarios del parque, que no son arquitectos, ven unas bancas que ya no sirven, las depositan para que se utilice de manera sana el lugar. Entonces, finalmente es el recorrer y la experiencia de la gente, y es luego los operarios que no son arquitectos lo que arman otra vez una experiencia estética, de la cual, por supuesto que tenemos que trabajar los arquitectos y pensar en ella. Otra vez, las topografías urbanas, las cicatrices, las escalas diferentes que nos motivan a entender la relación que se van dando en cada uno de los puntos que observamos. Esto es el Monumento de la Independencia en México, que es una columna con un ángel. Este es su mejor momento, el mejor momento que yo le he visto, que es un momento que le estaban reparando y que en este instante, en este momento, los operarios otra vez, la gente que trabajó en ella, quizás vivieron un momento de vista a la ciudad por este velo gris. Nosotros también desde abajo vemos el movimiento de la gente que sube, y el monumento deja de ser monumento para convertirse en un espacio de comunidad. Decía Oteiza, el escultor español, que país de monumentos, país de enanos. Los monumentos no sirven para nada en la medida que solamente son este elemento que vemos y se acabó. Lo que tenemos que entender como monumento es provocar un espacio de comunidad, de acción. Bueno, y de ahí justamente me gustaría empezar a hablarles de mi trabajo, que empieza con una serie de obras que en el comienzo de mi carrera tenían que ver con lo que pareciera el mundo del arte, pero en realidad yo al final le llamé arquitectura efímera. Más que una intervención, es la oportunidad de hacer una serie de acciones en el mundo del arte, por supuesto, pero que tuvieran que ver con la reflexión e investigación de seguir haciendo arquitectura. Entonces, un grupo de amigos, artistas, en los 90s, que empezaba el cambio de las neovanguardias. ¿Qué le contesto? De las neovanguardias, empiezan a darle el cambio a lo que son las intervenciones o las instalaciones. Y ahí es que me pareció que en esta casa abandonada, donde varios artistas empezaban a poner sus piezas, sus intervenciones, instalaciones, a mí se me ocurrió hacer esta acción de ir quitando parte del muro para entender que el arco no cargaba, que lo que cargaba era el marco. Pero lo que más me importa y por qué esta obra es muy importante para mí al día de hoy es porque es una obra que el día de la inauguración, una curadora inglesa muy importante del mundo del arte, recargada en ella, decía: oye, en el catálogo dice que tú estás acá, ¿dónde está tu obra? Yo le decía: te está recargado en ella, es todo este elemento que se corta, etcétera, etcétera. Ya le platiqué la historia y tal. Era un día que había varias exposiciones en varios
en varios museos. Esa era quizás la parte más emergente, y ya en un cóctel, después de mucho rato, a las 11 de la noche, me dice, oye, después de todas estas exposiciones, al final me quedo con la tuya por esto y aquello. No es importante hoy platicar por qué razón se quedaba con ella. Lo que sí me parece importante, y lo voy a estar platicando a lo largo de mi experiencia que comparto con ustedes, es esta idea de hacer un trabajo que tenga el riesgo de pasar desapercibido. Más allá o de otras investigaciones donde la arquitectura es espectacular desde su propia forma, a mí me interesa mucho esta idea de esta arquitectura que tiende a desaparecer, pero que en la medida que la leemos, la encontramos y la profundizamos, cobra fuerza. Es algo fundamental, sin duda, en lo que nos interesa hacer. Y de ahí, y al mismo tiempo, hice esto, que es la primera casa que hice, que es la casa de mi madre, como le pasa a muchos arquitectos, que es una casa que empieza en un terreno que quizás en algún momento fue una gran casa de hacienda de adobe, que lo fueron fragmentando, y cuando la tengo que tomar yo, ya cortada en partes, hacemos esta casa que es enmarcar la preexistencia, una preexistencia que luego yo fui con el Instituto de Antropología en México y me dijeron, hombre, esa fachada tírala, no es necesaria. Y yo la quise dejar en esta acción casi de arte povera, donde dices, no, lo que me interesa es dejarla y detener su deterioro, ni siquiera restaurar, detener y hablar justamente de vía el contraste de un elemento contemporáneo con respecto al preexistente, esta idea de contraste que habla de la parte matérica, que aparte es de lo que estamos hablando también el día de hoy, de la condición de la materia que se da en esta condición. Un borrachito que siempre se sentaba en ese lugar antes de que yo interviniera, un T por 8, le decimos en México, siempre se sentaba ahí. Después de hacer la intervención se seguía sentando ahí. No sé si al final porque estaba demasiado borracho o porque finalmente sí logramos detener o logramos dejar que la historia de la calle se mantenga, independientemente de la intervención que se podía dar. Entonces eso finalmente nos lleva a otra intervención que hacemos otra vez en este juego de casas abandonadas que nos invitan a varios artistas o arquitectos en mi caso. Uy, qué caray. Perdón, pero ahora sí que esto nunca me había pasado. Bueno, en esta condición, y por ejemplo en este caso yo intervení este elemento y aprendiendo de lo que veo en la construcción, fui generando una serie de cortes y apuntalamientos a toda una habitación para tratar y hablar del tema de la gravedad y cómo finalmente podíamos suspender y detener todo un cuarto entero a partir de ejercicios de los procesos internos que muchas veces vemos que hacen los obreros en las obras. De verdad que ese tipo de ejercicios ayudan, catalizan, provocan una serie de acciones que luego ayudarán en el proceso siguiente. O esta, que es una intervención de un agujero en una galería. Me dicen, tienes que hacer una exposición individual, por lo tanto, yo decido hacer este agujero en la fachada de una casa del siglo XX, que había sido una casa y luego se convierte en galería. Pero lo que hago realmente es un agujero, hablando de la materialidad, hablo de este espacio negativo que cruza 7 muros para generar y provocar la habitabilidad, la espacialidad de este lugar para quienes ya habían vivido esa casa de muchas maneras con otras exposiciones. Entonces, esto que se convierte en un dibujo, esto que se convierte en un dibujo es al final una condición que al estar en el punto central es una serie de matices que se van dando de un espacio a otro, donde el closet sigue siendo un closet, podemos guardar un suéter, donde en el baño podemos seguir haciendo el baño sin que nos vean nuestras partes íntimas, sin embargo estamos un poco más incómodos, pero genera finalmente una relación interesante entre las partes, entre la luz, la luminosidad, etc. Y también, por otro lado, una serie de reglas del juego, donde si el obrero, no puede ser, donde si el obrero genera un corte, que el corte rompe el espejo, no hay que cambiar, no hay que sustituir, hay que dejar la huella
finalmente la huella de lo que sucede en el lugar. Entonces, finalmente, vamos a tratar de ser pacientes al respecto porque finalmente esto genera una acción que transforma el lugar. Después les voy a compartir una escuela de invidentes. ¿Sí? ¿Cómo quieres? Bueno, yo sigo hablando, ¿no? Mientras ustedes hacen la parte técnica. O sea, después de esas intervenciones, de una escala, que además quiero aclarar que estas intervenciones efímeras son condiciones que van de la mano de poco presupuesto, obviamente en el mundo del arte donde esto no era para vender ninguna obra, era simplemente para hacer el ejercicio, para compartirlo, para vivirlo, y desde allá, y esos ejercicios, cuando al final se da la oportunidad de hacer nuevas experiencias ya en el mundo de la arquitectura, cuando finalmente me invitan a hacer obra pública, que creo que es un tema muy importante en mi carrera, es en ese punto donde creemos que estas estrategias que van en esa pequeña escala son estrategias que finalmente también vamos a vivir de otra manera en... Bueno. Bueno, seguiremos. Espero tengan paciencia con la parte técnica, que al final la técnica siempre hay que superarla, con las ideas. Entonces, finalmente, en ese sentido, armamos esto, que es la Escuela de Invidentes. La oportunidad de hacer un espacio donde de la gente que no ve, de la gente que tiene esta otra condición de lo que hemos abusado los arquitectos, donde está el abuso de la vista, donde el render, donde la maqueta es lo importante. Ahora aquí había que enfrentarse a nuevas condiciones, a nuevos retos de los otros sentidos que no son la vista. En ese sentido, tenemos que hacer en una zona muy pobre, en Iztapalapa, un lugar para invidentes en un terreno de 14,000 metros cuadrados. Este terreno de 14,000 metros cuadrados corre con un primer problema, un gran problema, que es que de las casas que ustedes ven al fondo, que son de una inmobiliaria, en una relación de corrupción con las autoridades, van generando No veo. No lo veo. Oiga. A ver qué sucede con todo esto. El caso es que finalmente hay ese tema de la corrupción, hay 14,000 metros cuadrados con tierra a 1,80 de altura, y si yo tengo que gastar dinero en esa tierra, mi presupuesto se va, porque es algo que no tenía contemplado. Entonces pienso a cambio empezar a remover el 70% de la tierra para que se hagan estos taludes y generemos un entorno de protección en esta zona, que aparte es una zona muy violenta y agresiva, para el lugar de los invidentes. Se hace este lugar con esos taludes alrededor, con plantas de olor, y además se hace este modelo, esta maqueta, para que luego un agente de la ONCE, de la Organización de Ciegos Españoles, venga y revise el proyecto, porque ellos van a generar una donación. Yo reconozco que cuando veo la maqueta descubro, no solo yo, sino mis amigos, arquitectos, artistas, que no genera demasiado interés la propia maqueta, lo cual a mí me genera, por supuesto, una duda, una inquietud, una angustia de si estoy haciendo en ese momento algo que me quedó grande a lo que yo quería. Pero cuando en el momento que el invidente, abriendo los techos, porque se podían abrir los techos, con el dedo, con la yema del dedo, empieza a leer esta maqueta de 1 a 100 y decir, mira, esos 4,5 centímetros son 4,5 metros, y empieza a entender cómo entra la luz, y aquí hay un corredor, y aquí pasa la plaza, y empieza a recorrer y darle la experiencia al lugar, me doy cuenta que no estábamos mal, que la lógica era de recorridos y que por ahí iba lo que hacíamos de origen. Es una fachada ciega en principio, obviamente no necesitamos ventanas a la altura de la vista.
Es un lugar que se va generando por una serie de niveles que vamos de lo público a lo privado, en efecto, y desde allí se van generando con 4 materiales, no más: piedra brasa, porque estamos en una zona donde hay lava, que es la Ciudad de México; tepetate, que es un material también cortado, es tierra, pero es cortada como un sillar, y concreto. Y desde allá empezar a tener una serie de acciones, de texturas, de sombras, de luz, que también me empiezan a ayudar los techos a diferentes alturas, para ir generando una serie de ritmos y condiciones que ayuden, obviamente, al débil visual, porque hay que entender que no son totales en su ceguera. Y luego, como se ve en el croquis, una serie de techos a diferentes alturas que avientan la vista a la zona de los olores. Hay una piel, es un esqueleto y una piel. Hay una piel más abierta cuando es mixto el sistema, donde tenemos gente que sí ve y que no ve, y cuando ya estamos en la zona de aulas, más se cierra y más la zona de aro de luz, sombra, va generando las condiciones. La plaza principal es un lugar donde pasa el agua y donde rebota el agua, suena, y donde suena uno cruza de un lado al otro y de ahí pasa al otro lado y se siente la sombra con el olor de una magnolia. Eso es lo que yo le platicaba a los asesores ciegos, y sonreían y decían: me gusta la experiencia, me gusta la historia. Entonces ya no estaba yo convenciendo con una imagen, estaba convenciendo con una lectura y una reflexión de cómo habitar un espacio. Esto también para expresar cómo un mismo techo con 9 columnas, pero con piel diferente, habla de un programa diferente. En el caso del vidrio, estamos hablando de una tifloteca y de una tiflotienda, donde se abre porque es una zona que tiene ese uso. En cambio, en los talleres, a 90 centímetros arriba, simplemente entra la luz, además de haber un viento cruzado del otro lado, que permite esos espacios de talleres abiertos donde la gente puede hacer carpintería, masoterapia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también entender ese taller como este lugar donde otra vez el tepetate es la piel y va generando esta condición que se cierra para generar al interior esos espacios de acción. También en algún momento hay estrategias donde no sabían exactamente cómo querían los muebles, entonces generamos una estructura de concreto, que es un esqueleto otra vez que genera que el MDF, que es esta piel que vamos quitando y poniendo, permita decir: hoy quiero una puerta más abierta, hoy queremos esto más cerrado, puerta, cajón, repisa. Y eso es algo que permite la versatilidad de este sistema. El tepetate funciona en 2 niveles, no más. ¿Cómo pudimos lograr estas alturas, 13, 14 metros? Y es ahí donde en nuestra investigación va en esta lectura clara de esta estructura que soporta un muro como una piel, que además de generar una condición térmica y acústica, nos permite otra cosa muy importante. Tenemos una pésima constructora con una mano de obra muy mala. Entonces, el tepetate, no importa si el obrero no hace también su trabajo, al final estamos hablando de una textura, de una condición cromática que hará que el accidente, el defecto entre el que hace mejor el muro o no sea importante, sino habla de la gama de la cual es la piel. Y también, por otro lado, estrategias constructivas. Por ejemplo, en la biblioteca, hacer atención, el mezanín, para evitar columnas abajo, que son muy malas para los invidentes, es decir, es un elemento puntual que hay que evitar, y generar cabinas de libros hablados donde la gente, 6, 7 gente se puede sentar con un libro hablado a tener esta experiencia, y abajo tener los libros braille. Finalmente, también, por otro lado, generar una serie de líneas verticales y horizontales que nos ayudarán a tener una relación más sensorial con cada uno de los espacios. Van de vertical horizontal, de mayores pulgadas a menores pulgadas. Y estos accidentes que suceden en la propia obra, como se ven en estas pequeñas sombras, no son peyorativas, al revés, ayudan que estas cicatrices hagan tener más personalidad al edificio. Y finalmente, lo de las plantas de olor. Cómo lograr en estas plantas de olor una condición que haga de este sitio un lugar donde 6 olores diferentes tengan una composición constante en diferentes lugares. Pensamos en 20 plantas, en 20 olores, pero como pasa en todo, en la construcción misma hay que evitar mucho los materiales, y lo que a cambio conseguimos es hacer que la combinación de esos 6 olores, que además funcionaran
la no alimentación de agua, porque es una zona con carencias de agua, permite esta vegetación salvaje que se vaya sintiendo en cada uno de estos puntos. Reconozco que cuando pusieron la vegetación iba muy contento a ver los olores, y cuando me di cuenta, llegando allá que no olía nada, tuve una especie de frustración. A las 2 semanas regresé, había llovido, no me había dado cuenta de eso, y cuando regreso y empiezo a tener esta densidad de los olores, hay en ese sentido una experiencia de la densidad que te dan estos ritmos que fueron muy importantes para mí y que descubres que no deben de solamente quedarse en la experiencia de los propios invidentes, sino irse mucho más de eso. Ahora, como arreglaron esto, ya no se mueve, pero ya no funciona el truquito este. Entonces, necesito otra vez la ayuda, por favor, de ustedes. Mil disculpas, tengo que ir al principio de la sesión. Ok, bueno, ok, listo. En ese sentido, voy a tratar de juntar proyectos que estaban los de otra manera, pero para que esto sea más fácil dentro de la parte técnica. Hay una serie de experiencias que voy teniendo, también de intervenciones. Esta es una escultura que hace Fonseca, que es un escultor uruguayo en el 68, que se hace la Ruta de la Amistad en México por las Olimpiadas. Y esa es una fotografía del 68, cuando se hace la construcción. Y cuando les platicaba al principio de la cimbra, como este elemento fuerte que te arma el concreto, el encofrado, hay la oportunidad ahí adentro de invitar a artistas a hacer piezas. Y yo cuando me invitan, lo que me interesa es entender que este molde, como viene en el croquis, pueda utilizar yo este material que además, otra vez en una estrategia de poco dinero, una constructora me presta el material que está en reposo en una bodega, y yo lo tengo que llevar otra vez a una acción para convertirse en mueble, en una gran escalera al interior del lugar. Tengo una sola regla que hay que cumplir. La constructora me dice, no vayas a usar este material cortándolo porque le quitas el valor. Entonces, finalmente, lo que hacemos es hacer un modelo, una maqueta, para entender esta rampa que tendría que ir al interior de esta escultura, y se le enseñamos al maestro de obra y su ayudante. En ese momento, él entiende la maqueta, entiende las reglas del juego y él hace la construcción interior. Otra vez, el azar, las decisiones del obrero son muy importantes, pero no son las del arquitecto. Son las que él toma la decisión, y es ahí donde hay un drama, un sano drama, donde él va colocando las piezas para ir colocando como si fuera un propio andamio, la propia pieza, y se van de manera muy clara los materiales comportando a lo que tienen que ser. La oportunidad de generar la estructura en sí misma, que se arme, que se tense con respecto a la preexistencia, y esto genere, sin la menor duda, esta rampa que además era el ejercicio de mucha gente subiendo y bajando, que aunque puedas ver el paisaje en la parte de arriba, porque hay un domo donde puedes ver la ciudad, lo más importante se vuelve la experiencia misma de la gente en un lugar que no había sido posible antes caminar en diferentes condiciones. Bueno, y esta es otra. Esta es otra que es una experiencia también en una iglesia antigua, que es un museo. Pero es un museo en el centro de la Ciudad de México, que se va inclinando porque estamos en el lago, y estos edificios que se impusieron allá sin entender el tema del agua, pues van cediendo a lo blando del terreno. Y hay un arquitecto en su momento que hace un piso para nivelar el asunto. Y de repente el director del museo dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ese piso,
prefiero estar con el piso original, entonces me invitan a hacer algo con ese material, porque ya conocían lo que yo había hecho. Y en ese momento cuantificamos el material, vemos cuántas piezas de metal hay, cuántas piezas de madera hay, cuántos elementos hay en cada sentido, y desde ahí transformamos y le damos la vuelta otra vez en 2 semanas con los trabajadores del museo, con solamente ciertos puntos de soldadura, clavos y nada más, para hacer una nave dentro de la nave. Logrando además con esto elementos a tensión, es decir, la rampa está a tensión desde unas soldaduras que le fuimos poniendo, los barandales se van interconectando entre sí de la manera más sencilla, y con mi calculista yo le decía, ¿cómo podemos hacer que las 6 columnas puedan aguantar? Y me dice, mira, lo que tienes que hacer es poner unos tensores, pero si quieres seguir la lógica de los procesos, aprovecha y haz como hacen en la obra los obreros. Pon alambrón, que no es un acero inoxidable, sino es alambrón que soldas en un lado y tensas del otro. Entonces, ¿cómo vas generando procesos que tengan lógica natural y no traicionen al sistema? Y así finalmente logramos hacer esta pieza que permitía que 70 gentes pudieran entrar encima y que generaran un contenedor dentro del contenedor y que además volvieran a hablar sobre la preexistencia, generando de esta forma, incluso con estos elementos de vacíos, estas relaciones, pero también abrirlo a que nuevos artistas pudieran intervenir al interior de las mismas. Ahora necesito que otra vez me ayude. ¿Qué hago otra vez? Bueno, ahora les voy a enseñar un mercado, que esto ya, si vamos al principio de la... Otra vez, ahí está, miren, ya le agarré más la onda. Y hay un mercado, al rato voy a estar como disc jockey, ¿eh? Pues está el lugar perfecto para un disc jockey, por cierto. Entonces, aquí está el mercado de San Pablo Totepec, que tiene que ver con esto que yo les platicaba, de cómo vamos entendiendo estrategias. Ahora, un mercado que hay que hacer en un lugar también con mucha rapidez, en menos de un año, hay poco dinero, en una zona marginal, ¿cómo hacer un mercado? Ya están los muros, ya están las fachadas, pero hay que hacer la techumbre. ¿Cómo se hace un mercado o cómo se piensa un mercado contemporáneo en una zona marginal? Uno, entender cómo son los mercados, el tianguis, esta idea de las lonas que están a diferentes alturas y que el viento puede cruzar alrededor de ellas y que van sucediendo calle tras calle, que pasan en Ecuador, pasan en España, pasan en diferentes lugares, es decir, es algo local, es algo que sucede y simplemente hay que entender. Finalmente lo que hacemos es entender que no hay dinero, hay que tomar decisiones rápidas. Una columna la venden en 12 metros, una viga en 12 metros, hagamos una modulación de 6x6, locales de 3x3, que los locatarios se peleen entre sí, quién quiere 3x3, quién quiere 6x6, quién quiere 9x9, 3x9, es una decisión de ellos, no nuestra. Y desde allá hicimos una serie de maquetas con toda la vibración a 3 niveles diferentes para entender cómo se van poniendo estos elementos. Y lo que es interesante es que de los 20 modelos que hicimos, todas las imágenes eran la misma. Es decir, no era importante si el techito estaba más arriba o más abajo. Así finalmente armamos este ritmo que donde el corte solamente queda en 2 puntos, es decir, tenemos 6, 5 y 4 metros, y vamos armando esta construcción que permite tener, por un lado, esta vibración, pero por otro lado, al sur y al poniente, hacer estos louvers que, por un lado, hacen que el sol directo no entre, no ataque al producto, a lo que pasa adentro, y por el otro lado, el viento viene del norponiente al sureste, y entonces el viento también cruza por estos louvers y permite limpiar el mercado. En cambio, en el este y en el norte, que el sol es muy, muy dócil, hay vidrios, no hay viento, y ahí generamos simplemente que pase la luz natural. Otra vez, entender el proceso, la lógica de su construcción, y luego entender que otra vez somos un recipiente, la oportunidad de que dentro de este mercado van sucediendo las cosas. Así, finalmente, el ritmo, la vibración de los diferentes elementos nos van haciendo que el jitomate, la piñata, las canastas, son acciones que están ajenas al arquitecto, pero que están también al ritmo que los techos hacen su parte. Desde allá creo que nos aliamos y nos hacemos cómplices de lo que sucede. También, por otro lado, es una zona marginal donde cada quien, afortunadamente, en esta arquitectura informal, va dejando
la oportunidad de crecer a un segundo y a un tercer piso. Por lo tanto, será siempre cambiante la ciudad. Siempre los techos se irán vibrando, se irán armando. Y desde allá, otra vez, evitar imponer y más bien generar una idea de una arquitectura contemporánea que se mimetiza con la textura del movimiento y de la energía del lugar. Desde ahí, me parece que esta quinta fachada empieza a dialogar con todo este ritmo topográfico que tiene el sitio. Ok, vamos a ver, vamos directamente entonces a la Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca, que es donde nosotros hemos tenido el premio que nos han dado por la Bienal de Quito, y que es un proyecto que también otra vez, en una condición muy mexicana, no sé si también de América Latina, nos dicen en un año hay que construir una escuela de arte, pero tienes que diseñarla y construirla en ese año. ¿Cómo hacer una escuela de arte en tan poco tiempo? Cuando te dan todas las facilidades, nosotros teníamos tiempo en San Miguel Allende, que es un pueblo turístico de México, con una cliente importante, investigando sobre la tierra compactada, la tierra pisonada. Y desde ahí fuimos a Arizona con la gente que trabajaba con Rick Joy para entender cómo funciona esta tierra que es con 10% de cemento, con tierra arenosa, etcétera, etcétera. Y desde allá empezamos a investigar y de hecho la idea era traer obreros de Arizona para empezar a hacer esta obra y luego seguir nosotros. Pero nos sucede este proyecto en Oaxaca, nos parecía que esta tierra y esas texturas y otra vez estos procesos que suceden en los muros teníamos que aprovecharlos. Entonces nos fuimos con claridad sobre estos elementos y nos atrevimos a hacer una obra de 2.500 metros cuadrados en ese tiempo y en esas condiciones. El proyecto es un proyecto que está en un campus universitario donde hay arquitectura de diferentes épocas. No hay una unidad importante. Sentíamos que teníamos que hacer más un jardín y tratar de no ser un edificio más que compitiera con los demás. Por eso decidimos, aprovechando una visita al lugar, en este que es el campus, fuimos caminando y en este camino nos fuimos encontrando por diferentes terrenos y nos encontramos con este espacio de agua donde estaban escarbando, había tierra que podíamos aprovechar y entonces cogimos este otro terreno y lo que hicimos en él fue traer esa tierra y armar una serie de taludes para armar un propio universo. Para generalmente, aquí está el terreno que pensamos y este es la topografía que manipulamos para entender allá adentro una abstracción de volúmenes que pudieran armar el sitio. La estructura es una especie de ajedrez, las blancas y las negras, es decir, tratar de aprovechar una serie de pequeños talleres de 8x10 que van duplicando su espacio a un patio y logramos además que los otros edificios se den la espalda y que vayan logrando así generar espacios íntimos de reflexión y de acción. Y por otro lado, alrededor, a generar aulas y zonas administrativas en muros de piedra que vayan generando los otros servicios. Tenían poco dinero y no sabían si iban a poder terminar todo el lugar. Entonces, hicimos justamente estos pabellones para que ellos pudieran ir armando, con el poco dinero que tenían, por lo menos 3 talleres, y afortunadamente se logró. Si ustedes ven en este proceso, fuimos generando estos 3 primeros talleres y logramos que los diputados llegaran al lugar, vieran el lugar y dijeran, ya empezaron, vamos por todo el dinero de esta primera etapa y se consiguieron de 7 millones, 32 millones de pesos para terminar el edificio. ¿Cómo un arquitecto puede ayudar a hacer estrategias que generen esta condición? Por lo tanto, fuimos armando esta condición de muros, de movimientos de tierra, los muros de piedra que son los que ayudan a que la humedad no vaya a las partes de tierra, de los muros de tierra, y así se fueron armando cada uno de estos talleres en el proceso. ¿Cómo es el proceso de construcción? Por un lado, los muros de piedra, que son los que van armando el molde del talud. Y por otro lado, los muros de tierra que se van armando con una serie de cimentaciones en concreto. Y desde esta condición de hacer muros de 60 y 70 centímetros de ancho, vamos armando que la cimbra nos ayude a ir levantando y con óxidos vamos ayudando a matar el cemento que realmente nos estaba generando un problema con el color. Y desde allá se van generando como
entender también la lógica de cómo trabaja nuestra gente, cómo se van armando estos muros y además en paralelo cómo se van haciendo estos talleres por el poco tiempo que teníamos. Así finalmente se fueron haciendo estos muros, se fueron conformando los espacios. Es interesante el tema de cómo la losa es una losa simplemente apoyada, es una losa que está ahí depositada. Solamente tenemos 2 columnas en toda la planta, que son las que ayudan a que se teja una cancelería estructural con los muros, pero por lo demás los muros están solos, sin ningún tipo de armado entre ellas. En el punto central tenemos la oportunidad de excavar, hacer una plataforma baja en homenaje a Monte Albán, porque sentíamos que con esta plataforma de medio nivel abajo lográbamos un espacio público que es la cafetería, pero también por otro lado armamos estas cartelas que nos ayudan a matar el sismo en los 2 sentidos, y desde allá ir montando y darle continuidad solamente a una de las cartelas para que desde la losa de arriba podamos montar estos muros que son los que ya están en otro nivel, y desde allá otra vez viene la investigación. Cómo hacer que un muro de un peso y de una condición pueda estar en otro nivel y desde allá seguir pensando en el tema de la gravedad y de hasta dónde podemos llevar cada uno de estos puntos. Finalmente, es lo que se consigue esto. Estos son los cortes de lo mismo, y luego lo más importante, que acaba siendo los recorridos, las experiencias, cómo finalmente subiendo por los taludes, que es algo que queríamos que pasara, independientemente de que haya una entrada particular, y desde allá cómo vamos encontrando de esta arquitectura muy sencilla de volúmenes que hacen este ajedrez, se van armando esta relación de las sombras, la relación obviamente de entender este sol tan fuerte, tan contrastante, que le permitía a este color recogerlo bien, y el azul de Oaxaca también, y desde allá ir viendo entonces cómo se van armando estos diferentes espacios en cada uno de los talleres, de cada condicionante, y estos rieles, estos espacios de caminar que nos van llevando por cada lado. Decidimos también, entendiendo el tema de procesos, usar estos moños, que son los elementos que están en la parte de arriba, para desde allá, además de estar muy contentos con el tema de sombras, que desde allá la gente de la escuela pueda también colgar cosas y trabajar con ellas para hacer más dinámico el uso del espacio. Bueno, y desde allá viene entonces también, por otro lado, esta relación también de buscar un buen árbol que haga buena sombra en la época indicada y que ayude a duplicar y generar esta relación con el lugar en cada uno de los puntos. Y aquí se ve con claridad cómo finalmente, ya sea en el caso de la piedra, ya sea en el caso de la tierra, cómo vamos armando, que parecen cajas, pero en realidad son una serie de placas que se van construyendo para armar esta relación de, repito, espacios que miran al norte por la luz indirecta y que van generando estas diferentes condiciones. A mí esta imagen también me interesa mucho porque es una imagen casi como un corte por fachada donde se ve que ya más que cajas, estas placas es una deconstrucción que va armando justamente la relación de los pesos que se van armando entre las piezas y van construyendo el lugar, generando así este libro abierto, esta oportunidad de llevar materiales a otra condición. Ahora voy a irme a San Pablo, que es un proyecto que acabamos de hacer últimamente, que es también en Oaxaca, que es un proyecto que además creo que va muy bien con todo este tema, porque tiene que ver con la ciudad. Es un edificio que descubrimos en medio de unas construcciones nuevas sobre un convento que estaba perdido y ahogado al tiempo. A 2 cuadras del Zócalo de Oaxaca, donde está una catedral muy importante, hay un convento más viejo aún que se descubrió, estaba ahí en el centro de una manzana, y la Fundación Harpelú, que es gente con capital económico, pero también es una sociedad civil que junto con los pintores, Francisco Toledo, etcétera, han transformado la ciudad a partir de pequeñas acupunturas que se han hecho por todo el centro histórico, armando en casas históricas diferentes museos de cultura o espacios de cultura. Ahora, esta era una gran oportunidad donde descubren en este espacio
ese es lo que era hoy día un hotel que no sabíamos que atrás de él, en realidad, había, y aquí está la traza original del edificio del siglo XVI y XVII, había al centro de Manzana un posible pasaje, que es el que armaba en mucho, este es un elemento catastral, de ver que había ahí adentro un convento. Este convento, que aparece aquí en esta zona, y que había que entonces empezar un tema otra vez de ir quitando material para ir generando este pasaje, es decir, mi cliente tuvo que comprar una serie de propiedades para ir generando este pasaje y entender el centro del lugar. El centro del lugar era un estacionamiento público donde, bueno, no público, privado, pero que ahí iba la gente para ir al Zócalo y la gente difícilmente entendía que estaba enfrente de una fachada de un convento del siglo XVI y XVII. Al ir liberando el lugar, nos encontramos con esto, con este espacio a centro de Manzana. Aquí aún todavía no se compraba esta propiedad. Este era el centro del hotel, el hotel que estaba invadido. ¿Y por qué estaba invadido por otras construcciones? Porque en época de Juárez, de la Reforma, se hizo una ciudad y la ciudad rompió en dos el convento, tiró una parte del convento, entonces el convento ya solamente tenía el patio y los pórticos, por lo tanto ya no había área suficiente. Entonces se fue construyendo al interior del patio una serie de construcciones en el siglo XIX y XX. ¿Qué pasó? En un trabajo interdisciplinario, con historiadores, con arqueólogos, con restauradores, fuimos liberando, fuimos quitando cada una de las capas para descubrir el convento que existía. Pero mi cliente entonces dice, bueno, compré tanta área, necesito tanta área para este espacio cultural, ¿qué hacemos ahora para darle la vuelta? Y es ahí donde aparezco yo y me dice, bueno, ¿qué podríamos hacer para, con la arquitectura contemporánea, esto funcione? Y entonces yo ahí descubro o entiendo, desde quizás esta experiencia de la arquitectura efímera, que si hacíamos una intervención claramente, además una lectura que se puede discutir mucho con la gente de antropología e historia, hacer una estructura reversible, una arquitectura que el día de mañana se pueda cambiar, que tenga la fuerza y la energía, pero también la nobleza del día de mañana, si crece el convento porque está para la calle, ya podríamos quitar la estructura. Entonces, finalmente, tenemos en ese sentido esta estructura que vamos armando y que va generando un espacio al interior para crecer el espacio que va a ser la biblioteca del lugar y que finalmente nos va armando no solamente ese espacio, sino que además regresar a ese tercer nivel que antes existía, pero con un techo más ligero, sin columnas a los lados. Así, finalmente fuimos armando el lugar y además le hicimos un techo que pudiéramos mover para evitar en época de lluvias que se pueda utilizar el lugar, además de una sombra que va generando en el sitio una condición. Ahora, ¿qué hacíamos con el cliente? En este caso, pedirle una serie de vidrios que no sean reflejables, que trajimos de Alemania incluso, para que realmente la lectura de la persistencia pudiera funcionar atrás. Así, finalmente, fuimos armando esta relación de los elementos para que se entendiera con claridad la restauración muy clara de la arquitectura anterior, pero que la parte contemporánea sin duda también tuviera su lugar. Y así, esas imágenes me interesan porque son justamente en el ir caminar, en el ir entendiendo esta nueva restauración, también entender qué necesitamos para generar el nuevo programa. Y es ahí donde finalmente, viendo en cada nivel, cómo finalmente vamos quitando y finalmente vamos generando la nueva condición. En el nivel de en medio también vamos quitando y otra vez se va armando. Y como les decía, en el último nivel finalmente liberamos, pero tenemos que armar una estructura muy ligera que realmente ya no toque en nada la estructura existente. Así finalmente logramos que el centro de la manzana y con esta condición pudiera tener esta relación muy compleja y muy comprometida de ir armando los cursos. Otra cosa importante es cuando existió el corte de este edificio, y aquí lo vemos, la calle nos quita parte del convento, como se ve en el dibujo, y llegamos a platicar con la gente, esto fue muy polémico, que si aquí, porque estaban limpiando la calle por cosas de la ciudad, existían estos cimientos de lo que fue el convento, que ya no podían dejar, ¿qué podíamos hacer para no tener una fachada de un hotel, que además esa fachada estaba muy lastimada y había que quitar, y más que fachada, habláramos de la herida de un corte? Entonces lo que les dijimos, miren, el convento era esto, si lo vamos cortando,
lo que vamos a lograr al final es este espacio que ya no es la fachada de un hotel, sino es la espalda, el corte del lugar. Y desde ahí hicimos una serie de cortes para entender que el último nivel no era el del convento, pero sí asumir que teníamos que entender en esta abstracción el nuevo programa. Y desde allá trabajar con el tiempo, pero también con lo contemporáneo, usando además la mano de obra y canteras nuevas de Oaxaca. Bueno, y finalmente, también al hacer este pasaje al centro, que es muy importante mencionar que este pasaje al centro es un espacio privado que logra un espacio público. Hoy día la gente, cualquier gente de cualquier clase social, camina por este corredor y ya es parte de la ciudad. Y hoy día se usa mucho y está en gran sentido. Pero había que rescatar un edificio del siglo XX y hacerle una intervención contemporánea. Y un edificio del siglo XVIII, que es esta casita, y una intervención contemporánea. Y desde allá, otra vez con la regla de los juegos, si habíamos intervenido el centro de esta manera, teníamos que intervenir de la misma manera, según el programa, cada una de las nuevas zonas. Así, finalmente, es que trabajamos primero este espacio que era una fachada fatalmente resuelta en un neocolonial chafa, y lo que hicimos fue limpiarla, quitarles una serie de muros, entender una fantástica planta Le Corbusieriana con muros excelentes para una galería y recuperar, ¿por qué no?, también la historia del siglo XX. Y desde allá liberar la parte que era espalda y ahora es frente, porque es parte de la plaza, y armar este pabellón con el mismo sistema de acupuntura. La idea es que el siglo XXI fuera la acupuntura de estas zonas. Y desde allá armamos entonces esta oportunidad de que tanto oficinas como la galería de arte vieran y vivieran hacia este centro de manzana. Y limpiar de manera mucho más simple y sencilla y modesta una fachada que no hiciera ruido, asumiendo su contemporaneidad. Y del otro lado, también en un pleito con el INA dijeron, no queremos dos niveles, siempre fue una casa de un nivel, entonces, ¿cómo resolver los dos niveles que necesitamos para un restaurante? Entonces logramos hacer una estructura que flotara, que hiciera sombra, pero que también fuera claramente independiente del edificio. Y hacia adentro, que la deconstrucción nos llevara a la intervención contemporánea, que también otra vez se abre a entender este nuevo espacio que había que habitarse. Logrando así, finalmente, en cada uno de los puntos, una serie de acupunturas que van transformando el lugar y lo van haciendo en diferentes niveles y en cada uno de los puntos.